Definitivamente, cuando se escuchen las intervenciones de algunos funcionarios del gobierno, pareciera que estuvieran como Alicia en el País de las Maravillas. Aquí se anuncian en presentaciones de PowerPoint toda suerte de resultados e indicadores, pero aquí no se le ha dicho al país que entre el año 2011 y el año 2014 el presupuesto general de la Nación creció al 11%, mientras la economía crecía al 4.5%. En ese mismo periodo fueron 70 billones de pesos que se recibieron por parte de la bonanza petrolera para el país. Y más no contentos con eso, en el mismo periodo casi que el recaudo del país pasó de 70 billones a 140 billones de pesos. Y uno dijera, bueno, invirtieron la plata en lo social, porque aquí mostró el doctor Gaviria que aumentaron los subsidios de 49 a 71 billones de pesos al año. Y resulta que la desigualdad, medida en el coeficiente de Gini, casi que quietica, una reducción apenas tangencial frente a semejante expansión del gasto público. Eso sí no lo cuenta el gobierno, señores senadores. Y qué bueno fuera que el gobierno le dijera al país en qué se fueron esos recursos, porque se gastaron una bonanza transitoria en gastos permanentes y ahora vienen a pedirle al país más impuestos para financiar esa expansión irresponsable e insostenida. Pero tampoco se habló acá de informalidad, o apenas la informalidad la tocaron así por encimita, cuando la informalidad es parte estratégica de cualquier discusión sobre la situación de pobreza en el país. ¿O les parece poquito que se prometió desde el año 2010 una reforma pensional y ya van casi 7 años sin hacerse? Y óigame bien esto, doctor Horacio Serpa, la encuesta de ocupados que hace el DANE le pregunta: señor o señora, ¿ha trabajado usted al menos 1 hora durante la última semana con o sin remuneración? Si usted contesta sí, bienvenido a la población ocupada. Hay 21 millones de personas ocupadas bajo esta estadística, de las cuales solamente 7 millones contribuyen a pensión y salud, y menos de 3 millones, menos de 2 millones se pensionan. Y eso le vale al Estado 36 billones de pesos al año del presupuesto nacional. Eso quiere decir que hay una informalidad pensional del 90% en el largo plazo, una bomba social. Y hoy tenemos 5 millones de mayores de 65, en el 2040 tendremos 15 millones. Pero eso sí, no dice el gobierno por qué no quiso hacer la reforma pensional. ¿Por qué la retiró hace 3 años cuando apenas empezaba la discusión? Eso no lo tocan, como tampoco tocaron el tema de salud cuando se habla de desigualdad. En un país donde el 47% de las muertes por enfermedad son prevenibles, donde tenemos prácticamente una enfermera por cada 100.000 habitantes y el promedio de la OECD donde queremos estar es 6, donde tenemos 1.5 médicos por cada 100.000 habitantes y el promedio de la OECD son 4. Y tampoco están hablando sobre la expansión vertiginosa de las enfermedades no transmisibles y la ineficacia de controlar las transmisibles, por lo menos con programas como los de la calidad del agua. Y aquí se ha hablado también del sector rural, señor ministro. En efecto, a usted a veces le toca bailar con la fea, porque las cifras del sector de la agricultura son importantes, por lo menos las cifras gruesas. Un aporte del 6.1% al PIB, 15.6% del empleo, cerca del 25% de la población, cifras grandes. Pero cuando uno empieza a desagregarlas, más del 70% de la población que está en el campo está en el régimen subsidiado de salud, y cerca del 70% de quienes trabajan en el sector ganan menos de un salario mínimo. Entonces, uno dijera, bueno, el sector tiene los instrumentos para enfrentar esas necesidades, pero tampoco lo puede hacer porque el 90% del presupuesto que ha tenido históricamente el ministerio durante este gobierno se ha ido para subsidios y solamente el 10% para la provisión de bienes públicos. Y estamos dejando de lado
que menos del 6% de la población que está en edad de entrar a la universidad en el campo lo hace. O inclusive, senador Soto, óigame esta que es mejor. En las famosas pruebas PISA, la diferencia entre un niño de las ciudades y un niño del campo son 82 puntos. Eso pareciera una cifra muerta. 41 puntos significa un año de escolaridad. Quiere decir que el retraso de escolaridad de los niños en las rurales es de 2 años porque ni siquiera tienen la cobertura adecuada de educación preescolar. Y yo sí quisiera saber cuál es la postura del ICBF con respecto a la urgente necesidad de llevar la formación preescolar a los lugares apartados del país donde hay una trampa de la pobreza por esa carencia desde el momento en que un niño empieza la formación. ¿O qué tal el 24% de embarazo adolescente que se está viendo en las zonas rurales? Pero hablemos de los recursos, que es lo que acá nos llama la atención. En el plan de desarrollo, lo que corresponde al desarrollo rural, en el plan plurianual, es apenas el 7%. Y señor ministro, se espera que de ese 7%, el 72% lo ponga el sector privado. ¿Cuál sector privado? ¿Dónde están esos recursos? ¿Cómo es posible que, sabiendo esas brechas de inequidad entre lo rural y lo urbano, el plan plurianual de inversiones tenga menos del 2% dedicado a cerrar esas brechas? Otra inconsistencia más del discurso con el recurso. Y vayamos a lo que dice la misión rural, que deberíamos estar invirtiendo 13 billones de pesos al año en el sector, y fuera de eso le recortan para el año 2017 más del 40% al ministerio o al sector, y sale el gobierno a jactarse de que está haciendo las cosas adecuadamente. Si queremos realmente entrar a la discusión de pobreza, aquí también tenemos que entrar a la discusión del modelo económico. ¿O es que los empleos formales que necesita el país, quién los va a generar? ¿El Estado? Los tiene que generar el sector privado. ¿Cuál sector privado? Un sector privado que tiene que pagar una tarifa de impuesto de renta del 40% por ingresos de más de 800 millones de pesos este año. Un sector privado donde las micro, las pequeñas, las medianas y las grandes empresas pagan la misma tarifa. ¿O qué? ¿Lo va a hacer el autoempleo? ¿El en cuenta propia es el que más ha crecido en las zonas rurales? Cuando además se ha encarecido el costo de vida. Es que, señores senadores, ustedes han hablado de pobreza, pero el año pasado la inflación se comió el aumento del salario mínimo, y este año lo que se está viendo de impacto de la reforma tributaria está generando un empobrecimiento neto de esa población. Bueno hubiera sido que lo hubieran tenido en cuenta cuando votaron esa reforma. El abandono nutricional, doctora Cristina. A uno le preocupa que 15 departamentos estén por encima de la media nacional en materia de desnutrición, incluido Bogotá. Y si bien se han logrado éxitos en materia de reducción de mortalidad, yo sí creo que aquí es importante decir que las muertes detonadas por retardo en crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta o bajo peso al nacer han crecido 41% en los últimos 4 años. Y a eso no le estamos dedicando la importancia que debe ser. Pero aún en el caso de La Guajira, que aquí se ha sonado mucho, el reporte que hizo la Defensoría del Pueblo en el 2014 indicó que el 100% de las madres encuestadas no recibieron atención alguna por parte del Estado. Y en ese mismo año dijeron las personas pertenecientes a comunidades indígenas que no existía ninguna política pública de atención nutricional a esa familia indígena. Entonces, ¿de qué nos sirven a nosotros esas cifras grandilocuentes o la que anunciaron la semana pasada cuando el presidente de la República lanzó la aspiración de su sucesor, de quien quiere que sea su sucesor, de la imagen del continuismo del gobierno? Cuando cerramos el año 2016 con el peor crecimiento que ha tenido este país desde la gran recesión internacional del 2009. Cuando cerramos el 2016 con el peor crecimiento trimestral y semestral del sector rural. Cuando cerramos el 2016 con un déficit del 4% del PIB en materia fiscal,
o lo que es peor, habiendo aumentado la deuda del país en un 70%. Colombia realmente necesita pasar la página. Necesita pasar la página de un gobierno que se olvidó de las políticas públicas por estar concentrado exclusivamente en las concesiones a los grupos armados ilegales. Colombia necesita una mejor política de focalización del gasto y una política que estimule la generación de empleos formales, lo cual implica que tengamos la audacia para reducir tarifas tributarias sobre la base de recortes estructurales a los gastos innecesarios, para que vaya la inversión y la generación de empleo donde tiene que llegar. Han pasado casi 7 años de este gobierno, señor presidente, y pareciera que se acaban de enterar de la ineficacia de su gestión. Muchas gracias.